Mi nombre es Ulises y la experiencia que contaré aún a día de hoy la guardo en secreto y creo que así seguirá por algún tiempo, aunque mi familia, por supuesto, que sabe lo que me ha ocurrido, pero creo que este tipo de experiencias muchas veces no tienen como fin el compartirse. Algunas personas sienten que esto es bueno y realmente las aplaudo, pero en mi caso siento que, aunque pueda ser egoísta de mi parte, no quiero pasar por esa sensación de miradas raras o que crean que estoy mintiendo, por lo cual es algo que guardo en mi interior y que también lo comparto solo con mis allegados, con las personas que me despiertan una total confianza y con quienes realmente no dudarían de mí. Pero creo que esta es una buena oportunidad para dejar en algún sitio rastros de mi experiencia en este mundo. Esto me ocurrió durante un coma, el cual duró cerca de 2 meses, luego de un gran accidente del cual fui parte mientras trabajaba en una empresa metalúrgica. Nos disponíamos a transportar ciertos materiales y yo viajaba como copiloto mientras íbamos hacia un depósito, pero nunca llegamos debido a que aparentemente otro conductor se había dormido mientras manejaba y la maniobra que tuvo que hacer quien conducía el camión fue muy brusca y volcamos hacia afuera de la ruta. Esto ocasionó que 3 caños que llevábamos aplasten casi la totalidad del techo del camión y milagrosamente mi amigo conductor Horacio, el cual aún hoy conservo en mi vida, es un gran amigo y uno de quienes saben de mi experiencia, tuvimos la enorme suerte o tal vez el destino de que él no sufrió ningún tipo de problema más que un golpe leve, muy leve en un hombro. Pero yo terminé inconsciente con un grave golpe en mi espalda y en la parte trasera de mi cráneo. Para no alargar sin sentido mi relato, en mi inconsciencia que duró cerca de 2 meses, viví el episodio más importante de mi vida, que en realidad fue casi una muerte, pero gracias a Dios hoy estoy para contarlo. En algún momento de mi periodo de inconsciencia, yo viví cosas increíbles, de lo cual me siento tremendamente afortunado y creo que sin esta experiencia mi vida hoy sería completamente distinta. No tengo ninguna duda de que algo en mi interior ha cambiado o se ha fortalecido. Soy una persona amorosa, cariñosa, y creo que no valoro otra cosa que el amor que siento por los que quiero y me quieren. La vida es eso, amigos. La vida es amar. Y yo he conocido otras experiencias cercanas a la muerte que dicen esto y estoy completamente seguro de que el verdadero mensaje que tenemos que asumir de todas estas experiencias, y es el motivo por el cual las personas tienen el destino de compartir estos hechos, es que la vida es amor, realmente es amor, y que estamos aquí para aprender del amor, que es el maestro verdadero, y que no importa si entiendes cosas o tienes títulos, no importa casi lo que pienses, en realidad la vida es lo que sientes. Y eso lo entiendo perfectamente y me hace feliz. Soy un hombre feliz. Y si no hubiera vivido esto, nunca hubiera podido comprender o al menos aceptar que esto sea así. Lo que me pasó es que en cierto punto de todo lo que yo tuve que pasar, mientras no era consciente de nada en el mundo,
me encontré recorriendo esta famosa tubería, como yo lo diría, este túnel, un túnel que parece como si se dijera que una luz hueca se extiende hacia el infinito y en el fondo ves una pequeña luz similar a una estrella, y cuando empiezas a deslizarte hacia allí, porque yo no me movía, era, creo, tirado hacia allí, como si tuviera una goma que me estira hacia esa luz. Uno es llevado hacia allí. En mi caso fue a una gran velocidad y podría contarles que fue incluso muy divertido. Esta velocidad era algo muy disfrutable porque no asusta y es una velocidad como nunca antes podría experimentar un cuerpo. Yo siento que algo físico no podría trasladarse a esa velocidad de ninguna forma posible. Y me encontré viajando por ese túnel de color gris que luego comenzó a tomar un tono verdoso. Se convirtió de a poco en un gris verdoso, hasta que comenzó finalmente a tomar un tono azul, un azul eléctrico, y esta luz también se convirtió en ese color azul. Primero era, diría, de color plateado, casi como una estrella, plateado o muy blanco, como sería una chispa de soldadura, pero sin parpadeos. Era una luz fija, redonda, pero con los bordes un poco difuminados y con una tonalidad dorada que nunca cambió, pero sí el centro cambió su tono y se puso de un color azul intenso, y no recuerdo haberlo traspasado, no recuerdo haber pasado a través de esa luz, sino que mi siguiente recuerdo es estar viendo, aunque esto parezca una locura, estrellas. Podía ver un cielo inmenso a mi alrededor con estrellas, y yo entendía que esto no era el mundo físico. Entonces me planteaba a mí mismo, ¿cómo puede ser que en este lugar haya estrellas? Si se supone que es algo físico, entonces quiere decir que habría también planetas o cosas así. Esto es algo que a día de hoy no puedo entender, pero digo lo que vi, y lo que vi es un cielo con estrellas, con muchísimas estrellas, casi como se ve en algunas fotografías en las cuales hay incontables estrellas. Y esto era lo que veía en ese momento, y como fondo el cielo era de un tono azul muy vivo, muy fuerte, un azul eléctrico, ese mismo azul que veía en esa luz, en la tonalidad azul que había tomado todo ese lugar previo a este recuerdo. Recuerdo estar flotando aparentemente en ese lugar, porque no recuerdo estar parado, tampoco recuerdo tener conciencia de mi cuerpo. No sé si lo tenía incluso, o si solo era mi visión en ese momento. Pero luego de esto, recuerdo estar descendiendo suavemente, como si fuera un trocito de algo muy liviano que se posa en el suelo, muy suavemente. Y cuando llegué a tocar el suelo, recuerdo estar simplemente sentado, tal como en el mundo físico. Ahí sí sentía mi cuerpo, tenía cuerpo físico. No recuerdo verme, pero era cuerpo físico, era de carne. Y recuerdo incluso, si agudizo mi memoria, que sentía que llevaba ropa porque podía sentir el tejido en mi piel, aunque no recuerdo tener imágenes de cómo estaba vestido. Y esto también es algo que no comprendí porque entendía que era algo físico. Y en toda mi experiencia, creo que el punto central es ese. Experimenté cosas muy físicas en ese otro lado. Y creo que lo que se me debía mostrar en mi experiencia cercana a la muerte era justo ese detalle, que en ese otro lado
la vida es muy parecida a la que tenemos aquí, solo que no había cosas malas. Era como todo perfecto. Esa era la realidad, era como aquí pero sin problemas. Así que estaba sentado allí, con una sensación de paz y de amor infinito, y hay una muy buena manera de explicarlo, y es como sentirse siendo un bebé en los brazos de su madre. Y esto es algo que luego encontré en otras experiencias, porque después de vivir mi experiencia, me he preocupado por conocer todo lo que pude sobre esto, y me encontré con que muchas personas sintieron esta misma sensación. Y sí, era exactamente así. En ese lugar te sientes como en los brazos de una madre, totalmente protegido, acunado, sin ningún tipo de problemas. Los problemas, amigos, son cosas de nuestro mundo, son cuestiones temporales. Y esto es una buena noticia. No debemos preocuparnos tanto, porque todo se compensa. Vale la pena el cambio de vivir estas experiencias tan duras que nos tocan experimentar, a cambio de esa vida que es la vida verdadera y que es la que está allá, al otro lado. Estaba sentado en el césped, tranquilo, descansando, ni siquiera pensaba en qué era lo que tenía que hacer luego. Sabía que todo estaba bien y allí estaba, relajado, disfrutando de este amor. Estaba exactamente donde tenía que estar. No había sol. Esto es algo que recuerdo. Mirar el cielo y era casi como una luz que todo lo abarcaba, aunque había cierta tonalidad celeste. Es como si el cielo, además de ser celeste, fuera luz pura blanca. Y aquí entramos en lo que siempre ocurre, que hay cosas que no podemos describir los que vivimos estas experiencias. Sí, era celeste, pero también era blanco puro. Era las dos cosas a la vez y ninguna de ellas de forma exclusiva. Es decir, que era al mismo tiempo tan celeste como blanco, como luminoso. Mi siguiente recuerdo luego de esto es estar caminando con una joven de unos 20 años. Yo tenía entonces, a la hora de mi experiencia, 44 años, pero recuerdo que esta chica, esta joven, se sentía como alguien mucho mayor que yo. Alguien que debía respetar, como quien respeta a una persona anciana que ha vivido mucho más que uno, por la experiencia que tiene, por el respeto que se le debe a una persona mayor, aunque no siempre, pero sí muchas veces. Y así era como yo me sentía, con un respeto por alguien que claramente tenía un rango mayor que yo. No sé cómo describirlo, pero esto era lo que sentía. Caminábamos juntos, ella a mi derecha, por esta especie de calle o callejón de empedrado blanco, muy liso, y pensando yo cómo lo habrían hecho, porque parecía hecho a máquina. Tenía una perfección muy difícil de explicar. Parecía mármol o algo parecido, pero incrustado de una forma y en unas baldosas muy especiales que eran de formas diferentes cada una de ellas, que parecería ser de formato irregular, pero no era así, sino que todas coincidían perfectamente, como si estuvieras viendo un rompecabezas perfecto, encajado de forma muy prolija. Y recuerdo avanzar mirando este suelo que me sorprendía y hablando con ella, pero no recuerdo nada de lo que hablábamos, no sé por qué razón, pero no recuerdo nada. Y sería bueno recordar porque seguramente me habrá dado algún detalle de quién era. Yo solo sé que esta chica, que de aspecto era juvenil, pero
interiormente yo sé que no lo era. Tal vez me dijo algo sobre ella, porque yo estaba allí comprendiendo la situación, pero hoy no la puedo explicar, porque verdaderamente no tengo absolutamente ningún detalle sobre la identidad de ella. Solo sé que era algo así como una persona muy capaz, con mucha experiencia y que estaba conmigo porque yo esa experiencia no la tenía. Entonces oficiaba en ese momento de guía y me llevaba hacia alguna parte mientras teníamos esta charla tan amena. Recuerdo entonces que en algún punto estábamos en algo que parecía como un pequeño pueblo, similar a una calle de ciudad, pero de las afueras de la parte más urbanizada. Era más bien como un aspecto barrial, en el cual había mucho verde. Recuerdo tantas cosas que podría describir ese lugar con todo lujo de detalle. Y este es uno de los puntos que más tranquilidad me ha brindado, porque realmente no puedo dudar de que estuve allí. No hay forma alguna de que pueda haber creado todo esto en mi mente. Vi perfectamente todo el lugar, lo podría describir, y si ahora mismo estuviera allí, podría incluso caminar yo solo por esa zona y poderme orientar hacia donde fuimos. Recuerdo perfectamente 2 plazas pequeñas. Una de ellas tenía una especie de construcción como una estatua en la cual había personas como en un círculo, todos abrazados, y en el medio había una fuente que emanaba con un chorro de agua muy pero muy alto que creo que desafiaba las leyes de la gravedad normal que conocemos, porque era un chorro altísimo y que luego caía de forma perfecta en un espacio muy reducido. Era algo sorprendente y maravilloso. Me encantaría que algo así existiera en este mundo, porque estéticamente era algo muy bonito de ver. Como dije, había mucho verde, había espacios verdes, cada calle tenía en su costado del lado externo una especie de maceteros que recorrían todas las calles y allí había flores de todo tipo. Incluso recuerdo ver plantas que parecían dar unas especies de guindas rojas muy grandes que no sé si serían comestibles, pero estaban allí. Y este es el punto más importante tal vez de lo que quisiera transmitir. Esto suena tonto, o suena tonto al menos para mí, pero allí se come. No hay cuerpo, pero evidentemente sí lo hay, y esos cuerpos también se alimentan. Pero no creo que sea una alimentación por la cual, si faltara, uno sufriría desnutrición o algo por el estilo, pero sí que existe la comida como algo muy especial y que voy a intentar describir. Porque estuvimos caminando, pasamos 2 plazas, como he dicho. Había personas caminando normalmente, no muchas, pero veía niños, jóvenes e incluso ancianos. Y recuerdo, sí, preguntarle a esta chica o mujer sobre cómo podía ser que en el otro mundo hubiera ancianos y pensar que si uno muere siendo anciano nunca volverá a ser joven. Y esto sí lo recuerdo, ella me respondió verbalmente, porque no hablábamos por telepatía como he leído en otras experiencias cercanas a la muerte que se comunican. Yo recuerdo que hablábamos de forma normal y ella me dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero sí que el sentido de su respuesta era que cada cual sabe el motivo por el que toma la edad que tiene. Y soy consciente de que mientras los niños llegan y crecen, muchos adultos que llegan siendo ancianos eligen por sus propias ideas o sentimientos quedarse así como están. Y esto era lo que veía. También había ancianos. Recuerdo parejas de ancianos
seguramente matrimonios que caminaban por allí y que esto me resultaba algo muy tierno y muy hermoso. Había parejas de todo tipo y particularmente me movilizaba ver estos ancianos que habían compartido evidentemente la vida física y que allí se habían encontrado y seguían ancianos por alguna razón. Yo elegiría ser joven, lo reconozco, pero será en el gusto de cada uno, y eso es lo que me transmitieron. Es lo que ella me dijo. Esto era algo completamente a elección y voluntario. En cierto momento llegamos a una especie de zona pública, así la describiría, que me recuerdo pensar que se sentía como un centro comunitario donde las personas se reunían para compartir socialmente, y allí entramos a una sala donde las personas descansaban y había comida. Recuerdo que había todo tipo de comidas y recuerdo, esto es algo más que recuerdo perfectamente, pensar en la carne, porque yo como carne, pero si allí había todo tipo de comidas como parecía haberla, entonces quiere decir que ahí matan animales para que haya carne. Y esta chica se rió, esto le causó mucha gracia, y me tocó el hombro y me abrazó y me dijo que no, que esto no era necesario, y nuevamente no reproduciría las palabras exactas porque no las recuerdo, pero lo que me dio a entender es que, para decirlo con mis propias palabras limitadas, todo cuerpo animal es simplemente una unión, una configuración de propiedades que están presentes en la creación, sustancias que no necesitas quitarlas de dentro de otros seres y que simplemente utilizando la energía que hay a disposición del universo, de alguna manera podías crear esa materia sin necesidad de llegar a quitársela del cuerpo a un pobre animal. Todo lo creabas con la esencia universal. Yo lo digo de esa forma. Pero no vi carne. Simplemente entendí que debería haberla porque veía preparados de todo tipo. Y es cierto que no vi tal vez lo que podría ser un pollo o un trozo de carne, pero entendí que perfectamente habría eso. Y recuerdo ver uvas, las cuales yo mismo comí. Recuerdo ver platos con panes con formas muy bonitas y notaba que todos los platos transmitían una belleza casi artística, transmitía una dedicación amorosa por quien sea que los hubiera hecho. Describir esta experiencia de comer es algo que siempre me limita y me causa insatisfacción no poder transmitir lo que se sentía, porque cuando yo comí estas uvas que había allí, era lo más delicioso que podría existir. No hay nada comparado. Aunque suene raro porque yo también como cualquier cosa en nuestro mundo. Yo podría tranquilamente vivir a uvas si fueran de este sabor que experimenté en ese lugar. Y cuando comías, esta experiencia de comer es algo que llena el alma y el corazón. Es como decir que es la nutrición en un estado puro, en un estado muy profundo, muy elevado. Lo que sentías de esta nutrición espiritual es que el amor mismo entraba a ti, casi como un cariño. Comer era un cariño, un bienestar, era absorber la esencia de todo lo bueno, era como recibir un regalo de amor, era nutrición completa, si puede alguien imaginar esto. Imagina que recibes la idea misma de nutrirte, pero nutrirte en todo el sentido profundo de la palabra. No algo físico, sino algo energizante
en cuerpo, mente y alma. Era alimentarse por el simple hecho de incorporar la esencia universal a uno mismo, no por necesidad, sino por el placer, como alguien que abraza a otra persona. Tú lo estás nutriendo en cierta manera. Este es un buen ejemplo, aunque es un ejemplo muy chico, pero es buen ejemplo. Es casi como un cariño, es casi como recibir esa energía básica del amor y del bienestar. No recuerdo comer otras cosas, solo recuerdo estas uvas. Probablemente he comido otras cosas, pero recuerdo comer estas uvas por el impacto que me ocasionó. Recuerdo esto, y es algo de lo que estoy bastante seguro, y que tal vez no debería recordar haber comido algo, pero lo recuerdo porque me impactó de una forma muy curiosa. Y se entiende el decir que el placer era tan inmenso que ni siquiera recuerdo haber probado esos otros platos que había allí, que se veían muy deliciosos. Incluso podía olerlos perfectamente, y cada olor vale mucho más que la comida completa más deliciosa que podamos obtener con el cuerpo físico. Allí era como aquí, pero aumentado 1000 veces o más, al infinito, sin medida. Y aunque suene raro, eso es lo que más recuerdo de toda mi experiencia, porque fue muy movilizador el pensar en comer algo que jamás hubiera imaginado en la otra vida, pero esto es así. Así que podemos olvidar las preocupaciones, todos aquellos que disfrutamos de una buena comida, porque allí también, si quieres comer, comes. Y cualquier comida es la más maravillosa que puedas obtener. No hay comparación posible. Luego recuerdo haber estado sentado con esta joven mucho tiempo, hablando de cosas. Era constante esta charla con ella, y es triste el no recordar, pero sé que fue algo maravilloso porque recuerdo esas sensaciones que me van a acompañar por siempre hasta tanto vuelva allí, y lo voy a hacer con total felicidad y satisfacción. Temer a la muerte, amigos, es una verdadera estupidez, y espero no sonar demasiado brusco, pero es que es así. Nos han engañado. Temer a la muerte es algo estúpido. Yo temía a la muerte. Es lo peor que uno se puede imaginar, pero porque era estúpido. Lo siguiente que recuerdo es estar volviendo hacia este mundo, y esto lo hice luego de despedirme de ella con un beso típico en la mejilla, como si fuera lo más normal del mundo. Y algo más hablamos mientras estábamos allí despidiéndome, como quien se despide simplemente de un buen amigo. Y recuerdo verme caminando por un lugar muy amplio, con una especie de espejos, diría yo, pero no eran espejos porque en realidad no reflejaban, pero los llamo espejos por la forma que tenían, que era similar a la de una puerta con su parte superior cóncava. Muy difícil de explicar, una especie de espejos cóncavos, porque verdaderamente parecían espejos, pero no había ningún tipo de reflejos, aunque sí se reflejaba, recuerdo, la parte del suelo. El piso era este mismo mármol blanco, o lo que parecía mármol, y esto sí se reflejaba. La parte más baja sí que refractaba y reproducía la imagen del piso, pero arriba era algo así como una luz plateada, no hay forma de describirlo, y había muchas de estas entradas, y recuerdo que era perfectamente normal para mí, se sentía casi como si ya lo hubiera vivido, tal vez porque esta chica me habría dicho algo antes y ya me habría explicado lo que debía hacer, pero simplemente recuerdo caminar hasta uno de estos innumerables espejos, y podía entrar por cualquiera porque
Era algo como de uso público y por eso era que había este gran número de estas cosas o puertas, como se quiera decir. Y traspasé una de ellas como si fuera una puerta. Y sé que eso fue mi vuelta. Simplemente abrí los ojos, me encontraba solo, estaba nuevamente como si nada hubiera ocurrido. En el hospital, lo suponía, no sabía exactamente cómo había llegado allí, porque no lo recuerdo, no recuerdo casi nada del accidente, solo el momento en que el camión se inclinaba al volcarse. Y al despertar ya sabía que todo lo malo había pasado y decidí simplemente descansar. No llamé a nadie, esperé y en unos pocos minutos, yo creo, se acercó una enfermera a la cual miré y sonreí. Le entregué la mejor sonrisa que pude y ella me la devolvió. Y aunque esto suene extraño, esta fue la mejor sensación del mundo, uno de mis mejores recuerdos de mi vida, porque mi sonrisa y su sonrisa fueron algo muy natural. El poder transmitir esa muestra de amabilidad tan sencilla, creo que fue la primera de las que hoy son el centro de mi vida, porque no hay mayor felicidad que el ser bondadoso con los demás. Esto hoy lo sé por completo. No sabemos lo que ahora yo sé, que es cuando entregas calidez, estás compartiendo la misma esencia que llamamos Dios. Dios se esconde en todas esas pequeñas muestras de calidez humana que existen y que recibimos y entregamos casi sin darnos cuenta.